Ahí va, vamos. Hola. Empezó el quilombo, Muy buen audio, muy buen audio. Sí, buenas noches para todos. Nos encontramos un miércoles, ya que no nos podemos juntar mucho, con el vivo del miércoles Cervecero. El miércoles pasado hablamos con Gus y bueno, y la idea de este miércoles era presentar un nuevo tema, desarrollarlo y bueno, para eso Cervecero se eligió, en este caso a Seba, a Foca, a nuestro presidente y y sí y bueno, la idea sería hacer una pequeña charla y demás. Bueno, recibimos las preguntas de toda la gente en Facebook. Estamos saliendo directamente en Facebook para la página y vamos a salir también en el Face del grupo. Así que, bueno, buenas noches, Foca. Bueno, hola Marce, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas noches a toda la gente ahí presente. Y también, bueno, es interesante también que inauguraste el canal de YouTube que no teníamos, así que todas las charlas van a estar subidas ahí para que la vean cuando quieran. Así que está buenísimo. Está medio verde, está medio verde eso porque lo estamos conociendo, digamos, pero la idea sería que funcione el canal de Instagram, que lo van a manejar algunos de los chicos y demás, y bueno, Facebook, grupo, Facebook página y el canal de YouTube, ¿no? Por ese medio nos van a poder encontrar en cualquier lado, hacer preguntas, consultas y demás. Bueno, ya empezamos con un saludo de tu novio. Bien, perfecto. Bueno, Foca, escuchame una cosa, explicanos, desarrollá un poquito lo que quisimos hacerlo otra vez también con Gustavo, fue cómo comenzaste y demás, y bueno, y después explicanos, la idea sería no molestarte, la idea sería que puedas desarrollar, y en los momentos que nosotros, que haya alguna pregunta puntual y demás, te la vamos tirando directamente a la pantalla para que vos la desarrolles como para no molestarte, digamos. Yo creo que es un buen momento para el tema lupulado porque cada miligramo del lúpulo hay que aprovecharlo en este momento, así que espectacular. Yo tengo un par de birritas acá para tomar, todas lupuladas, así que bueno, voy a estar bien acompañado. Así que, bien. Bueno, dale, empezamos, dale, así no demoramos más. Dale. Dale, Bueno, listo. Marcel. Bueno, yo voy a empezar me voy a tomar una APA, que es una de las cervezas lupuladas más tranqui como para arrancar. Después tengo American IPA, después tengo doble IPA, NE IPA, tengo Marihuana IPA, tengo de todo. Esa es la APA Niño Polla. Qué ricas son las APAs. Así que bueno, me voy a presentar. Yo soy Sebastián Alberto Nunel, me conocen como Foca. Desde hace muchos años, desde la secundaria me apodaron así porque me trababa al hablar mucho, entonces me quedó Foca y bueno, lo llevo ese apodo con altura. Yo empecé a hacer birra en el año 2004, hace 17 años más o menos, según no me fallan los cálculos, más o menos por abril, no me acuerdo exactamente la fecha. No tenía ni cámara digital, cámara de rollo, no saqué fotos, fue todo un quilombo ese día. Me acuerdo que yo había hecho un viaje al sur, solo, me fui de mochilero en febrero, y cuando volví flasheando con la birra. Si bien no había probado birra artesanal allá, porque no dio, no pintó, estaba en otra, pero vi que había lugares donde se vendía, y cuando llegué acá entré a averiguar. Bueno, había un grupo en internet de unos viejos que ayudaban, que hacían, que había un link llamado Cerveceros Caseros, había una lista de correos, empecé a investigar,
encontré mucha información, yo trabajaba ahí en microcentro cerca de mini cervecería, me compré un kit y con lo que tenía en casa lo hice. No tenía densímetro, tenía un termómetro de una escala 1 en 300, o sea, mucho no me servía. Una heladerita de camping sin falso fondo, porque me había leído que la cama de grano flotaba y podía sacar abajo el mosto. Bueno, la cosa que salió cualquier cosa, pero salió birra. Salió una birra que la fermenté 7 días, la embotellé y la tomé. O sea, imagínate que era un jugo de levadura amargo, pero con espuma y con sabor a cerveza. Y era mi cerveza. Así que nada, re contento. Y ahí empecé a meterme en este mundo, siempre en principio desde un lado pasivo, o sea, no participaba mucho. Me llamaba la atención la comunidad cervecera. Yo, por ejemplo, fui a una reunión en un bar en Palermo de cerveceros caseros y a ver qué onda, cómo era. Llevé una Weissbier que había hecho y una Imperial Stout, todo veneno que no sabe lo que era, pero bueno, llevé mi birra, la probaron, che, la gente tomaba birra, era un brew pub que tenía una fábrica ahí, me hacían servir de los tanques, tomaba la birra, nadie me cobraba nada, yo digo, me están regalando birra esta gente, me enseñan a hacer cerveza, me regala cerveza. Y ahí fue un clic que entendí lo que era la camaradería cervecera. Ahí lo conocí al alcalde de Castelar, fue uno de los primeros que pegué onda y bueno, nada, con que sigo contacto con él. Así que, bueno, de ahí empecé a meterme. En el año 2012, por ahí, Martín Arnal mandó en el lista de correos de Somos Cerveceros, que hacía una cocción en su casa en Temperley, invitaba al que quería ir, así como te digo, manda un mail y dice, che, voy a hacer birra en mi casa, que quiere venir, que venda. No nos conocíamos con él personalmente. Bueno, fui a la casa, que si bien ya venía con los festivales, con un montón de cosas, pero fui a la casa de él, y bueno, ahí estaba Pablo Simón, Matías Perfumo, Cuco, un montón más, la torta, me quiero 2 o 3 más. Nada, hicimos birra, pegamos onda, de ahí se armó una lista de mail, después se armó una lista de WhatsApp y derivó en Cerveceros. Y ahí nacieron los Cerveceros, que eran una comunidad de gente de zona sur que le gustaba hacer cerveza, pasarla bien, comer asados. Hay un preámbulo cervecero que no me lo acuerdo de memoria ahora, pero es interesante, que es eso, la onda es pasarla bien, hacer buenas birras, mejorarlas. Los cerveceros tenemos buenas historias de buenas cervezas, medalleras, ganadores de competencia, cerveceros del año. Así que orgullosos Foca, de lo que hacemos, de cómo somos. Sí, Foca, Marce, discúlpame. ¿hablaste? Sí, Sí, o sea, tus orígenes son en el ramal Pavón. llamalo así, Temperley. Es todo lo mismo, toda zona cervecera. Después, bueno, por distancia lógica la gente se va agrupando por Ramal Pavón, Ramal Mitre, que le dicen la gente de Quilmes, todo por distancia, porque cruzarse Pasco a las 3 de la mañana es medio peligroso y a veces se entiende de que no se puedan hacer juntadas nocturnas, ¿no? Hacer la sur de caravana en Lomas para nosotros nos mata, o hacer lo de Lomas para venir a Quilmes. Si bien reconozco que la gente de Loma, Banfield, toda esa zona se mueve mucho más que lo de Quilmes. Los de Quilmes son más culo pesados, se quedan por acá por la zona, y los de Loma vienen siempre a hacer el aguante, y así que bien ahí. Y bueno, ahí empezaron los urbes, tienen una fecha tentativa 2013, que fue donde lo juntamos, de hecho los loguitos, la gorra, todo dice 2013, o sea que ya tenemos muchos años, ¿no? Serían 9 años ya, ¿no? Sí, ¿no? Sí, no, 8 años. Decimos, bueno, Steinbeer, cocciones solidarias, la solidaridad siempre está presente en los cerveceros, porque los cerveceros no manejan dinero, no tocan plata, entonces todo lo que hacemos son cursos, no son gratuitos, son cursos que se pagan con alimentos, ropa o alimentos no perecederos, y que se dan al comedor comúnmente que apadrinamos, que se llama Comedor Esperanza Quilmes, u otro comedor que esté necesitando algo. Siempre tratamos de ayudar a los chicos, que son los más pequeños, que no tienen la culpa de haber nacido en este fucking mundo, y bueno, la de la onda es darle una ayuda para que puedan crecer, desarrollarse bien, ¿no? Así que, bueno,
hay mucho para hablar de la historia cervecera. En otro videito o en otra charla la vamos a desarrollar un poquito más a fondo y está bueno tenerla también para no olvidarnos de nuestros orígenes y nada, y todo el que quiera unirse a cerveceros va a ser bienvenido. Todas las cosas que hacemos siempre lo publicamos por Instagram o por Facebook para que vengan las juntadas, que vengan al stand, o cualquier cocción que hagamos. El año pasado y no hicimos eso, lo hicimos medio cerrado porque, nada, pandemia. Si bien nos seguimos juntando algunas veces con protocolos y demás, poca gente, entonces por eso no podemos abrirlo a toda la comunidad. Pero bueno, yo lo que voy a hablar de un tema que ahora, bueno, Marce tuvo la idea de sacar charlas de capacitación por cerveceros, para cerveceros y para toda la comunidad, para desarrollar cada tema. La semana pasada habló Gustavo Martínez de Brewers, hoy me toca hablar a mí, y yo, un temita que me gustaba, que lo estaba desarrollando hace bastante, que tengo ahí algo preparado para contarles, y bueno, la idea es hablar del lúpulo. Desnudando el lúpulo y viendo todas las técnicas cerveceras de utilización. Así que bueno, vamos a empezar con la charla oficial. Voy a dar un trago que ya se me tocó la garganta. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el lúpulo y una pequeña breve historia, ¿no? De cómo llegó. El lúpulo es una planta trepadora, cannabinosa, voluble, significa que crece enrojándose en un palo hasta alcanzar 8 metros de altura. Crecen en zonas templadas, crecen en todas las zonas, pero en realidad zonas templadas, alrededor del paralelo 55 al 70 al norte del planeta, tanto como el sur, acá en este caso el Bolsón, es las condiciones ideales porque tiene mucha luz. Según Testa me dijo que en verano se puede ver crecer el lúpulo, o sea, si vos te detenés a ver un tallito, vas a ver cómo crece de la velocidad que tiene, porque bueno, es la zona apropiada, la zona adecuada, y mucha cantidad de luz, crece muy rápido, una locura, es una de las pocas plantas que se puede ver crecer. Con el ojo, sin cámara de lenta y velocidad ni nada, ¿no? Así que bueno, crece en rizomas, o sea, se usa, nosotros como cerveceros usamos la flor, y flor sin fecundar, o sea, de las plantas hembras. Y al tener rizomas, que comúnmente los cerveceros se pasan rizomas, nos aseguramos de que sean femeninas las plantas, porque no suelen mutar, ni es una semilla que pueden hacer macho o hembra. O sea, es de una planta hembra, se cortan las raíces, que son rizomas que van enterrados, y de esa manera crecen siempre hembras, que es lo que usamos nosotros, la flor sin fecundar. El lúpulo originalmente se usa para la cerveza, obviamente, como estamos hablando, pero originalmente se usaban otras plantas, se usaban otros gruits de hierbas que se usaban para hacer cerveza, hablando de la Edad Media. Si bien hay registros de que en el año 400, 700 hay plantaciones de lúpulo, había monasterios que recolectaban lúpulos de la naturaleza, o sea, lúpulos salvajes para hacer cerveza. Realmente dicen que la primera vez que se registró que el lúpulo se usaba para cerveza por las propiedades de conservación fue una abadesa y Garda de Witten, que en el año 1050, 1080, por ahí. Bueno, ella era una naturista, filósofo, médica, dijo que las propiedades de amargor del lúpulo evitaban la putrefacción de las bebidas y de la cerveza. Antes se usaban el gruit de hierbas que equilibraba el amargor, pero nada más. La cerveza en 1 o 2 semanas ya se agriaba y no se podía tomar. En cambio, el agregado de lúpulo sabemos que le da propiedades de conservación, tenemos de meses hasta años, inclusive hasta décadas, que se puede conservar una birra sin necesidad de que esté pasteurizada ni nada. Así que, bueno, esa es una pequeña historia de cómo llegó el lúpulo. Bueno, después vino en Inglaterra, por alrededor del año 1400, como se usaba el lúpulo y otras hierbas, y como ya había plantaciones de lúpulo, dijeron, no, vamos a empezar a cobrar impuestos al lúpulo. Entonces la gente empezó a usar más otras cosas, usaba romero, usaba albahaca, otras cosas para saborizar la cerveza, entonces dijeron, no, se usa únicamente el lúpulo para hacer cerveza.
Y después de eso vino la ley de pureza alemana en 1516, un duque de Baviera que también lo mismo, como era dueño de todas las hectáreas de lúpulo de todos lados, dijo, vamos, para hacer cerveza tiene que usarse agua, malta y lúpulo. Y después vino la levadura, que se descubrió mucho después. Pero bueno, esa es una pequeña historia de lo que es la utilización del lúpulo en la cerveza. ¿Y el lúpulo para qué nos sirve? Para 4 cosas. Nos va a dar amargor, para equilibrar el dulzor de la malta. Se usa como una especia, o sea, va a dar sabor, aroma y sensación en boca, mouthfeel. Como un estabilizante de espuma, estabilizante de sabor y de los encajes de Bruselas que tienen las copitas, que nos quedan acá todas manchaditas con la espuma. Y bueno, y el más importante desde el punto de vista de conservación, que es un antimicrobiano. Inhibe el crecimiento de bacterias, es un retardante, no es que las mata las bacterias, sino que va a retardar la degradación de la cerveza. Así que esas son las 4 funciones importantes del lúpulo. Y bueno, nosotros el lúpulo, vamos a usar la lupulina, que es la parte de adentro que está abajo de los pétalos, que es como el polen del lúpulo, que son unos pequeños granulitos de color amarillo, brillantes, que eso es la glándula de lupulina. Que la glándula de lupulina está compuesta por 3 componentes, que es la materia vegetal, la resina y los aceites esenciales. La materia vegetal tiene los polifenoles y los taninos, que son la parte verde de la planta, la parte vegetal, como estoy diciendo. Y los taninos son los responsables del conservante, o sea, los taninos son los que van a dar el conservante y las propiedades antimicrobianas del lúpulo en la cerveza. Después tenemos la parte de resinas, que tenemos resinas blandas, resinas duras. Resinas blandas son las que más nos importa, que van a ser resinas son alfa ácidos y beta ácidos. Y después aceites esenciales, que es la parte que vamos a más desarrollar hoy, que es lo que nos va a dar el aroma y el sabor que tanto nos gusta una cerveza lupulada, como una APA, IPA, doble IPA, NEIPA, y todas las que se nos ocurran, que tanto nos gusta, tanto nos cuesta hacer, tanto en lo técnico como en lo económico, así que vamos a hablar un poquito de eso a fondo. Así que bueno, técnicas de lupulado tenemos bastante. Yo hice un listado de aproximadamente 10. Rescaté 10 técnicas, que son mash hop, Fedwork hop, en boil, o sea, en el hervor, en whirlpool, en hop stand, en hop back, en dry hopping, hops traducer, o el traductor organoléptico, que es, bueno, ahora lo hablamos, y hops tía o hops cake. Así que hay un montón de formas de usarlo y vamos a hablar de todas esas, así que por ahí se nos hace un poquito largo, pero bueno, nada, estamos para eso. Si se aburre, después lo puede ver en YouTube. Sí, lo que decía es que en realidad, más allá de todas estas formas y sistemas de realización del lúpulo, o sea, lo que vamos a ir viendo que el cervecero casero va a empezar a utilizar las primeras, como lo era lo viejo, ¿no? Primera edición, segunda edición, tercera edición, y a partir de ahí empezar a buscarle la vuelta a todo eso, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar. Muy bien, Bochín. Dale. No, sí, la charla va a estar apuntada más que nada al cervecero casero y el micro cervecero artesanal, que también puede hacer su uso de las técnicas, pero siempre nosotros apuntamos al homebrewer, al cervecero casero, para que empiece a usar estas técnicas y sacar lo mejor de sus vidas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos 5 variables, enumeré yo,
para poder utilizar el lúpulo y sacar lo mejor de él, ¿no? Una es el pH, que eso son cosas que tenemos que controlar nosotros, el alcohol, que va a ser ya, obviamente, la cerveza ya terminada o en proceso, bueno, la temperatura, el tiempo y los procesos. Que los procesos son, desde que se hace el lúpulo, cómo se peletiza, cómo se envasa, el control de frío que tiene, el control de calidad que le hacemos nosotros al lúpulo, la oxigenación y la higiene, la falta y la ausencia de contaminantes, de contaminaciones. O sea, nosotros tenemos que sí o sí como cerveceros controlar esas variables. El lúpulo se puede estar peletizado, puede estar en flores, entonces tenemos que, cada vez que lo usamos, olerlo, mirarlo, ver que no esté negro, que no esté oscuro, que tenga un buen aroma, que no tenga olor rancio, que no tenga olor a queso, un montón de, no tenga olor a humedad, que no tenga moho. Hay muchas formas de detone que pueden estar presentes en el lúpulo que nosotros tenemos que tenerlas en cuenta. Y si tenemos un lupulito que esté medio detonado, que siempre sabemos que nos puede pasar, lo olvidamos afuera de la heladera, lo olvidamos abierto, la humedad de una cocción nos hizo que medio que se nos hablan de los pellets, bueno, esos quedarán para un lúpulo de amargor, para una cerveza sour que usa menos cantidad de lúpulo, pero no lo vamos a usar por una cerveza lupulada donde vamos a querer aroma y sabor porque no lo vamos a tener, nos va a dar un factor desagradable, si bien va a compensar el amargor con el dulzor, o sea, las propiedades de amargor la van a tener, va a tener conservantes, pero no va a dar un gusto a queso en una APA que no vamos a querer, que no es lo que estamos buscando. Bueno, como primera técnica, vamos a hablar del mash hop. El mash hop es el agregado del lúpulo en la parte del macerado, en el mash. Comúnmente se usan lúpulos en flores, puede ser wet hop, o sea, puede ser fresco o puede ser traído ya seco. Lo que hace, dicen que usándolo, el mash hop aporta un amargor suave y puede dar un sabor al lúpulo similar al agregado en el minuto 20. La verdad que para mí no es así, porque lo usé, o sea, vamos a hablar siempre, estoy hablando de mi experiencia y también viendo charlas y videos y papers de cerveceros reconocidos y de otras partes del mundo también, así que no aporta mucho sabor, no aporta aroma, no aporta nada. Lo que hace es aportar la parte vegetal, que son la parte de taninos y polifenoles, que son antioxidantes naturales. Entonces está bueno porque va a aportar amargor, sí, porque vamos a arrastrar una parte de los ácidos alfa y beta, y nos va a dar un amargor, puede ser que va a ser mucho menor al agregarlo en hervor, va a ser suave, y lo más importante es que va a dar las propiedades de conservación y oxidación. De esa manera, todas los posibles oxidación en caliente la vamos a evitar o a disminuir gracias al agregado de lúpulo. Se usa mucho en una técnica alemana, es esta, o sea que ya tienen lúpulos de bajos alfácidos, no usan mucho amargor, usan lúpulos nobles, entonces de esa manera se aseguran de ya darle una carga inicial de alfa-ácidos y una oxidación menor ya de entrada, ya desde la parte del macerado. Ustedes tengan en cuenta en las técnicas que uno tiene, por los alemanes, por ejemplo, hacen muchas decocciones, y todas esas cosas que se hacen agregan mucho oxígeno en la parte de procesos, y entonces se suelen oxidar ya prematuramente. La oxidación, si bien el oxígeno se va a disolver después en el hervor, tengan en cuenta que todo lo que ya se oxidó se va a arrastrar. O sea, por ahí no es lo mismo oxidación del lúpulo en dry hop que una oxidación en el mash, pero todas esas pequeñas oxidaciones que vamos a tener van a dar un mal resultado final. Entonces siempre es bueno evitar oxidaciones prematuras,
porque lo que se oxidó, se oxidó. O sea, no es que se incorporó oxígeno en el mash y después puede oxidar la birra al final. No, se incorporó oxígeno, se me oxidó ahí una parte, después se oxidó en la parte del hervor, después se oxidó en la parte del enfriado, y así sucesivamente. Entonces es bueno siempre evitar eso, y una de las técnicas que es el mash hop sirve para eso. Después tenemos el first hop, que es agregado del lúpulo una pequeña cantidad al inicio de la transferencia del macerado a la olla de hervor. Esta técnica también se toma como una adición de minutos 90 o 60, que quiere decir que va a aportar el 100% de los alfa-ácidos, y también se usa para eso. Va a aportar propiedades antioxidantes al inicio del paso, o sea, toda la oxidación que podría llegar a haber cuando se está transfiriendo el lúpulo, cuando se está transfiriendo el mosto, este lúpulo va a ayudar a evitar que se oxide. O sea, se va a oxidar, obviamente porque el oxígeno va a estar en contacto, el lúpulo, el mosto va a estar aproximadamente a 70, 75 grados, si hicimos más hop o no, depende de eso. Entonces, si bien el oxígeno no se va a disolver muy bien en la cerveza, pero se puede oxidar. Y de esta manera nos ayuda a evitar o disminuir la oxidación que pudiera llegar a tener. Se suele agregar una parte, entre un 20 y un 30%, no mucho, y también dice que da un amargor más suave por el pH en que entró en contacto el mosto con el lúpulo, y dice que aporta también hasta a un perfil aromático. La verdad, yo lo uso siempre y nunca le encontré un perfil aromático en ninguna birra que haya usado First Hop. Se evapora todo. Un hervor vigoroso de 60 minutos te evapora cualquier cosa que pueda llegar a tener, no queda ni en sabor ni en aroma. Probado por mí y catado por mí. Después, bueno, tenemos las adiciones de boil, o sea, el hervor, lúpulo en hervor. Que ahí ya entra en juego los alfa-ácidos del lúpulo, o sea, las resinas blandas que hablamos, y nos va a dar, ¿sí?, el amargor de la cerveza. El lúpulo se mide en IBUs, que es una unidad de medida internacional, y hay distintos lúpulos que tienen varias cantidades de alfa-ácidos, que van de lúpulos nobles que tienen de 2 a 3% de alfa-ácidos, hasta unos lúpulos americanos toqueteados por laboratorio, manipulados genéticamente, que tienen como hasta 20 o 25 alfa-ácidos. Una cosa a tener en cuenta es que hay muchos que dicen, yo uso lúpulos de alto alfa-ácido y así uso menos. Fantástico. Si haces una IPA, te banco a muerte, está buenísimo. Pero si hacemos una cerveza de pocos IBUs, una Weissbier, por ejemplo, que lleva 8 a 10, 12 IBUs, es muy poca cantidad de lúpulo. O sea, no va a tener la materia vegetal, no va a tener los taninos necesarios para que sea conservante. Por eso los alemanes, los checos, y todos los alemanes usan, pero europeos, usan lúpulos nobles, que son lúpulos de poca cantidad de alfa-ácidos, entonces van a tener que agregarle materia vegetal para que tenga el conservante. Si yo le pongo a una Weissbier, hago 20 litros, y para tener 8 IBUs, le tengo que meter 3 pellets de lúpulo magnum, no me va a tener una buena duración en el tiempo. Esa cerveza está muy, muy propensa a contaminarse por una bacteria o algún microorganismo que quiera ocupar el medio, porque no tiene ninguna defensa, no tiene la parte vegetal que yo necesito que tenga el lúpulo. En cambio, si yo hago una doble IPA y quiero que tenga 75 IBUs, no voy a usar un lúpulo SAS o un lúpulo noble que tenga 3 alfa-ácidos, porque tengo que meterle 5 kilos de pasto, o sea, de lúpulo, y me va a quedar una cerveza con muchos polifenoles, mucho gusto herbal, que tampoco está bueno. Por eso, por la birra que hagamos, va a ser el lúpulo que vamos a utilizar, obviamente. Así que, bueno, hablando del boil, el lúpulo en hervor
ahí entran en juego las tablas de cálculo, donde vamos a utilizar, vamos a meter el tiempo, la cantidad de alfáceos del lúpulo, y nos va a dar una tabla donde nos va a decir cuántos IBUs teóricos va a tener nuestra cerveza. Las nuevas técnicas de fabricación de cervezas IPAs, lupuladas, extremas, vamos a utilizar siempre lúpulos en la etapa final. Si bien estamos hablando de boil, en la etapa final del boil, del hervor, digamos, y cuando ponemos ahí una cantidad de lúpulos X, que no va a decir que tenemos que tener 3 IBUs, 2 IBUs, 5 IBUs, si yo agrego un lúpulo en minuto 0, pongo los parámetros, me dice que no debe tener amargor, y es mentira porque la cerveza va a tener una carga importante de IBUs, de amargor. Que por ahí no son IBUs, o sea, el lúpulo tiene un montón de componentes, como les contaba, tiene los polifenoles, tiene taninos, tiene la umulona, cumulona, y un montón de cosas que nos va a terminar aportando amargor. Que por ahí no es amargor de alfáceos, pero es un amargor vegetal que se va a sentir la birra amarga. Y de hecho, el dry hop da amargor. O sea, yo agarro una birra, no le pongo nunca lúpulo en ninguna parte del proceso, y le agrego un dry hop importante, la birra me va a quedar con un buen soporte de amargor hacia la malta. Sí, porque era amarga. Y bueno, y no le agregué IBU supuestamente. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, después está, como hablamos del amargor en la edición de minutos, minuto 60 se va a apurar todo la parte aromática, de 60 minutos de hervor, no va a quedar nada en la Foca, pará un poquito que Marce, se te cortó, parece. Pará un cachito que no te estamos viendo. ¿el audio? Pará, Foca, que no te estamos viendo. ¿El audio se escucha? Aprovecho a caviar un poquito. Marce, ¿se escucha? ¿Estás? Ahí Marce, ¿me escuchás vos? se sí, sí, ahí sí. Pero lo que te decía es que se había descolgado un chito, ¿viste? Bien. Pará. Bueno, ¿seguimos? Pará porque se había desconectado un poquito se desconectó un poquito la conexión. Ahí estamos, a ver. Y acá están diciendo que se Hola. escucha y se ve, pero ahí vamos. Bien, bueno. Ahí estás bien. ¿Seguimos? ¿Estás conectado? ¿Todo bien? Yo sí. No sé Ahí está. ¿a quién le hablas? Ahí está. Perfecto. Dale, bueno. Seguimos con el lúpulo en hervor. De acuerdo al tiempo que se agrega el lúpulo, van a tener más amargor y más sabor. Minuto 60, todo amargor. Minuto 5, poco amargor y un poquito más de sabor al lúpulo. En lo personal, nunca le siento el sabor al minuto 5. Para mí se termina evaporando. En esos 5 minutos que restan a terminar el hervor, más el tiempo de Whirlpool, más el tiempo del enfriado, para mí no hay aceite que se resista, no hay aceite esencial, no hay parte aromática del lúpulo, que ahora vamos a hablar de la parte de aceite, que es importante también, que se resistan a ese tiempo. Entonces, se va a terminar evaporando y me va a dar, en lugar de 5 minutos que me dio el cálculo de amargor, me va a terminar dando como una adición al minuto de 30, porque durante todo ese tiempo también va a ser el lúpulo que está en contacto con el mosto y me va terminando amargor. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Aparte, cuando hacemos cerveza, lupuladas, o sea, le metemos bocha de lúpulo. Entonces,
porque es la única manera que se sienta bien el sabor, que nos gusta, que explote en la boca, que nos... ¡pah! Las papilas gustativas, el aroma, que nos estalle ese sabor rico al lúpulo y a todos los aceites y terpenos que tiene. Vamos a agregarle una bruta cantidad cuando apagamos el mechero. Entonces, ya esa parte me va a dar un amargor importante. Si yo encima lo tengo con un mash hop, con un firmware hop, con un minuto 60, minuto 30, minuto 45, minuto 15, minuto 5, no me va a quedar bueno. Me va a quedar muy amarga o con un amargor muy, muy rasposo. Entonces siempre, de acuerdo al tipo de cerveza que hacemos, si es lupulada, vamos a agregarle una buena cantidad, hablando de 3 a 5 gramos litro, a 3 a 5 gramos litro, en Whirlpool o en Hopstand, que ahora vamos a hablar de esas técnicas. Acá me pregunta Jorge, ¿a qué tiempo me conviene agregar el lúpulo? El primer lúpulo yo lo agrego en Whirlpool Hop, como para que tenga un soporte de antioxidante y a la vez para que aporte el amargor inicial de más o menos 20 IBUs. Se escucha abajo, me dice. Bueno. Los demás, ¿cómo me escuchan? A ver, Marce, si responde alguno, que me diga y veo qué hago, porque yo creo que está todo bien acá. De hecho, estoy Está hablando todo bien. bastante fuerte. No, está todo bien, está todo bien. Bueno, buenísimo. Y bueno, para las selecciones de Boyle, tenemos que tener en cuenta que el pH del lúpulo es muy... pH del lúpulo, perdón. El pH del mosto es muy importante. Si yo pasé el mash, todo el macerado, con su lavado, y a un mosto inicial me quedó en 5,8 o en 6, es muy alto. O sea, para una cerveza lupulada, yo le agrego una buena cantidad de lúpulo en Flavor Hop, más el lúpulo 60, más lúpulo de amargor, me va a extraer otros componentes del lúpulo. Nosotros tenemos las resinas que son la sulfatácido, viene de la umbulona y la cumulona. La cumulona es una resina que me va a dar harsh, me va a dar un amargor feo, fuerte, rasposo. Si yo eso lo acompaño con un pH alto, no me va a quedar buena la birra. Entonces, tengo que tener bien en cuenta, como le decía, las variables, 5 variables, pH, alcohol, temperatura y tiempo de proceso. Bueno, ahí entra el primero, el pH. Tengo que controlar el pH en todo el proceso de agregado de lúpulo para no extraerle componentes que no quiero. Entonces, siempre es bueno tener en cuenta eso. Bueno, después apagamos el fuego, tenemos la edición de Whirlpool si queremos, o Hopstand. El agregado en Whirlpool significa hacer un Whirlpool vigoroso, en sentido antihorario, en este hemisferio. Le agregamos el lúpulo, lo dejamos reposar 15 minutos hasta que se asiente y ahí podemos empezar a transferir al fermentador el mosto enfriado, ya sea por un enfriador de inmersión, por un enfriador de placa, por un enfriador de contracorriente, lo que sea. De esa manera, ese lúpulo, al haber estado en contacto poco tiempo con un mosto a 100 grados, porque apagué el mechero, no bajó mucho, en 15 minutos, me voy a extraer una cierta cantidad de aceites que me va a dar más que nada sabor, no tanto aroma, va a quedar muy buen sabor. De hecho, para las APAs se usa bastante más, está enfocada en la parte de Whirlpool y la parte de Hopstand, para que aporte sabor al lúpulo por la extracción de aceites. Y en el caso de Whirlpool, va a estar, como les decía, a 100 grados durante aproximadamente 15-20 minutos, más el tiempo de pasado del hervor al fermentador, que se puede hacer tranquilamente 1 hora o un poco más en algunos casos. ¿Va a aportar amargor? Sí, bastante, porque en 100 grados se isomerizan alfa-ácidos, entonces hay que tener en cuenta eso, el tiempo de enfriado para que no aporte demasiado amargor en caso de que no queramos que sea muy amarga la birra. En el caso del Hopstand es similar al Whirlpool, pero se hace a menor temperatura. Se hace entre 75
y 95 grados. Para mí es muy alto, 95, yo apuntaría más a 80, 85, y ya ahí le podemos dejar más tiempo el lúpulo, para que en un pH bajo, ahí tenemos que tener en cuenta que el pH va a ser más o menos de entre 5 y 5,2, tiene que estar bastante bajo. Se van a extraer buena cantidad de aceites esenciales, y se van a disolver bien en la cerveza, y eso me va a dar un buen perfil en boca, más que nada. Buen sabor al lúpulo, algo de aroma aporta, pero más que nada es un buen sabor, un lúpulo suave, un amargor sutil, porque se van a isomerizar alfa-ácidos a esa temperatura. La isomerización de las humburonas y las humburonas de los alfa-ácidos en sí es una molécula que tiene una forma, y lo que hace cuando se isomeriza, que hace prop, se invierte. O sea, queda la misma molécula, pero se pone de otra manera, y sensorialmente nos va a aportar el amargor. Obviamente que si yo lo tengo a 80 grados durante una hora, media hora, depende de la cantidad de hops tank que yo lo tenga, no se me va a isomerizar el 100%, pero si yo le pongo 5 gramos por litro de lúpulo, con que se isomerice el 20%, ya va a tener un amargor bastante importante. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, ¿no? De no pasarnos de amargor. Así que bueno, terminamos con el hop stand y ahora vamos a empezar a hablar del hop back. El hop back, un solo whirlpool se hace, pregunta Gustavo. Sí, cuando vos ya lográs enfriar el lúpulo, perdón, le tengo que enfriar el lúpulo. Cuando vos lográs enfriar el mosto a la temperatura del hop stand, 80, 85, 90, ahí haces un buen whirlpool, le echás el lúpulo, lo tapás, en este caso conviene taparlo, ya no va a haber precursores de DMS, no se va a generar el DMS, porque ya lo viste durante 70 minutos, una hora, lo que sea, así que tápelo tranquilo para que no se evaporen tanto los aceites, y se evaporan, tocan en la tapa y vuelven a caer, que necesitamos que estén presentes. Pero sí, es un solo whirlpool. Lo dejamos reposar entre media hora y una hora, y después de ahí se enfría. Bueno, el hop back. El hop back se hace a mucha menor temperatura, se hace entre 50 y 60 grados, 55. Se usa un recipiente que se llama hop back, un cañón, puede ser una helerita de camping. De esa manera se extraen cierta cantidad de aceites a un pH más bajo, porque ya cuando terminó el hervor bajó, también como hablábamos, de 5 a 5,2 a baja temperatura, y eso pasa directamente a nuestro tanque de fermentación y se va a conservar esos aceites extraídos a esa temperatura, que es una linda temperatura para extraer aceite, porque por un lado no lo evaporás, porque está en un recipiente contenido, pasan 100% al tanque de fermentación, y bueno, y van a empezar a actuar ahí ya en biotransformación con la levadura, y después va con la fermentación, hay muchos que van a quedar, muchos que se van a evaporar con una fermentación vigorosa que va a tener propia de la levadura, con la expulsión del CO2, se puede llegar a evaporar bastante, pero yo las veces que lo he usado, y lo he hecho con la helerita de camping, me dio un lindo resultado. Hay técnicas que conviene usarlas únicamente en una técnica sola. Entonces vos haces una birra únicamente con con hop back, entonces vos ya ves cómo lo que aportó esa técnica en la cerveza. Pero bueno, es un bondi. Linda técnica, pero la verdad que con un buen hop stand y con un buen dry hop, todas las técnicas para mí sobran. Así que... sí, Marce. Escúchame, y vos decís de hacer esta experiencia de diferentes maneras, pero siempre utilizando el mismo lúpulo, como para darte cuenta, o utilizar otros. O sea, hacer las diferentes posibilidades que nos estás dando, siempre tratando de manejar un solo lúpulo, para realmente darnos cuenta dónde lo podemos aprovechar mejor en nuestra birra y demás.
Sí y no, o sea, depende de lo que uno quiera. Ahora vamos a hablar un poquito de la parte sensorial de cada lúpulo, como para tener una idea de ver qué lúpulo conviene usar en cada uno de los procesos. Pero bueno, la idea es que si uno quiere probar una técnica, conviene hacerla una cerveza únicamente con esa técnica y evaluar qué prefieren dar. En mi recomendación, y la de muchos, por una cuestión de simpleza, lo que se hace es usar hopstand, hablando siempre de cerveza bien lupulada. Hopstand y dry hop, nada más. Todas las demás técnicas es una buena forma de desaprovechar el lúpulo. O sea, no le vamos a extraer la potencia de sabor y aroma que nosotros buscamos en una cerveza lupulada. Entonces, si bien van a aportar ciertas sutilezas agradables que están buenas, se va a perder un montón de otras. O sea, todo lo que yo aporto hasta el momento del enfriado, o sea, la parte antes de que entre el fermentador, va a ser más que nada de sabor. En aroma no va a quedar mucho. Yo he hecho cervezas con un hop stand de 8 gramos litro y en aroma no había nada. Nada, nada. Era una golden, una cerveza maltosa. Es decir, loco, tiene 8 gramos por litro de mosaico y de chinook y lo olés y no tiene gusto, aroma nada. En boca explotaba, estaba muy bien, pero en aroma no. Entonces, sí o sí, si vos querés aroma, necesitas lejos. Así que ahora vamos a llegar a eso. Bueno, después está la técnica Deep Hopping, que es una técnica que estuve averiguando, lo inventaron los japoneses, hicimos unas pruebas de agregar lúpulo en el tanque de fermentación antes de recibir al mosto, o si bien se puede hacer con mosto caliente, mosto a 80 grados, que es cuando se pasa del tanque de hervor al tanque de fermentación sin levadura, sin nada, ¿no? Se pone mosto, se pone un 20% de mosto con 5 gramos por litro de lúpulo y se deja 1 hora aproximadamente, es una especie de té donde se extraen los aceites y demás, y después recibe el mosto frío para después poner levadura y fermentar. No le encuentro sentido, según los papers que leí, era como que fue desechado porque en realidad es como un hop stand eso. O sea, se hace lo mismo en hop stand y no le aportás tanta materia vegetal al tanque de fermentación, que no está bueno. No está bueno tener tanto lúpulo al inicio de la fermentación. Entonces, haciendo los hop stand, queda atrás, va a quedar en la torta, va a quedar en un filtrito que tenemos antes del enfriado o lo que sea, y no va a pasar al tanque. Lo que va a pasar al tanque de fermentación, a nuestro fermentador, a nuestro sparkling, va a ser un mosto limpio, con un montón de aceites y de partículas del lúpulo que nosotros vamos a querer que estén, o de isomerizaciones de alfáceos y demás, y no la parte vegetal, no la parte verde, no los pétalos, no el pellet, que nos va a tapar todo, que después lo vamos a meter cuando hagamos al hop. Entonces hay que tener en cuenta eso. Así que bueno, vamos a hablar del dry hop. Sí, Marce. Foca, te dejo una pregunta acá para que nos acordemos después, porque justamente es uno de los pibes que recién empieza a cocinar. Hola. Y que, bueno, que lo que te dice que está piola, pero que ¿qué le recomendarías a él, no? En este... Ahora, ahí, a ver ahí. Buenísimo, Marcelo Cáceres. Marce, mirá, lo más sencillo, estamos hablando... Otra vez estamos teniendo problemas. Yo escucho bien, Foca. Yo escucho. Foca. Escucho bien y creo que se escucha. Me parece que el problema por ahí lo tenés vos. Yo estoy en vivo, 49 minutos, vamos, así que yo sigo. Marcelo Cáceres, bueno, mirá, sí, es avanzado porque estamos hablando de un montón de técnicas que por ahí no las conocés, que está bueno que empezar a que investigues por tu cuenta, porque acá, bueno, nada, es todo hablado, pero
Lo principal es una adición de amargor tranqui, si es, hablando de una IPA extrema, una línea IPA con buena cantidad de aroma y sabor a lúpulo y un amargor agradable. Una adición al Flavor Hop de más o menos 20 IBUs, que es como 1,60 según la tabla de cálculo. Después, a razón de 3-4 gramos litro en hop stand, o sea, cuando es el whirlpool y un poquito más frío. Y después, en dry hop, otro agregado de una bombita de entre 5 y 10 gramos litro. Pero ahora vamos a hablar de eso, no me apuren, no me apuren. Después desarrollamos un poquito más alguna receta o algo a nivel homebrewer. Bueno, vamos a hablar ahora del dry hop. Para hablar del dry hop, voy a hablar un poco también de la anatomía del lúpulo que ya hablamos, de la parte vegetal, de la parte de las resinas y de la parte de aceites. La parte de los aceites esenciales del lúpulo es solamente un 2% del lúpulo en sí. O sea, es muy poca cantidad, pero es la parte más interesante en cuestiones de aroma y de sabor. Dicen que hay entre 250 y 500 aceites esenciales en la lupulina, en el lúpulo. O sea, hay una bocha. Nosotros nos conocemos o son importantes alrededor de entre 5 fuertes, entre 5 y 10. Es lo que más vamos a aprovechar y tenemos las herramientas como para utilizarlos de una u otro modo. Los aceites esenciales se dividen en 3. Uno son los hidrocarburos, otros son los hidrocarburos oxigenados y otros son los compuestos azufrados. Los hidrocarburos son los famosos terpenos, los terpenos cannabis, el terpeno, bueno, el terpeno son esos, son hidrocarburos que son el miceno, el umbuleno, el farseno, el cariofileno, o sea, todo que viene en heno, son los terpenos. Hay terpenos, ¿cómo se llaman? Hay monoterpenos y sesquiterpenos, que es una parte química que es una que tiene más carbonos que otros. Los monoterpenos tienen 10 y los sesquiterpenos tienen 15. Es la parte de cómo se acomoda la molécula de los terpenos. Después tenemos la parte de los oxigenados, que son terpenoides, que ahí tenemos el linanol, gerianol, citrolinol, que estos ya son muchísimo menor proporción y con un umbral muy bajo de detección, pero son muy fuertes en potencial y en lo agradable que es. O sea, el linanol, el gerianol, aportan unos sabores muy agradables en la cerveza, pero estamos hablando de que si tenemos del mirceno un 60% de los aceites, del citronelol y del linanol, vamos a tener un 0,2, 0,01, o sea, es muy baja la cantidad. Nosotros cuando podemos ver un análisis de lúpulo, hay una tabla muy interesante que tiene como un gráfico, que están todos los lúpulos, que se llama Hops Flavor and Aroma. Se puede buscar, y ahí tenemos, nos va a indicar todos los lúpulos y la cantidad de aceites, cómo están distribuidos. Por ejemplo, tenemos la cantidad de mirceno, la cantidad de muleno, la cantidad de farneseno y otros, y ahí nos vamos a dar un parámetro de cómo es cada lúpulo. Vamos a ver que, por ejemplo, el citra es una escala así zarpada, re alta, y por ahí tenemos el SAS, que es un lúpulo noble que tiene mucha menos intensidad, mucho más baja. Y cómo va variando uno de otro. Por ejemplo, el mirceno, por acá tengo un análisis, a ver, acá, por ejemplo, un lúpulo citra tiene 60% de mirceno, 10% de humuleno, 10% de carofileno. El farneseno no se pone, mientras que un SAS tiene un 40 de mirceno, un 30 de humuleno, el carofileno no tiene, y el farneseno tiene 20.
¿Por qué el farneseno tiene mucho? Porque el farneseno es la parte noble, es un lúpulo noble. Es la parte que tiene terrosa, sutil, media floral, sabemos que el citra es un lúpulo más agresivo, vamos a tener mucho mirceno, el mirceno da pino, da cítrico, es un terpeno que es bastante fuerte. Contra un SAS que tiene 30, el citra tiene el doble, tiene 60%. A la vez que el citra tiene 2 mililitros cada 100 gramos y un SAS tiene entre 0,8 y 1 mililitro de aceites esenciales. O sea, ya tiene menos cantidad de aceites y menos potencia de un mirceno o del humuleno y lo demás. Bueno, los terpenos más importantes, como les decía, tenemos el mirceno, pineno, limoneno, y después tenemos el humuleno, el carofileno y el farceno. El farceno es la parte noble del lúpulo, el carofileno es la parte de cannabis, da un sabor ahí a marihuanesco, el humuleno da un herbal, un especiado, y el mirceno da el cítrico, da pino, da todo eso. Y después la parte de los terpenoides, que es la parte de los hidrocarburos oxigenados, tenemos linanol, gelianol, citronenol, humulenol, los glucósidos, que es la parte donde va a actuar la biotransformación. Que una biotransformación significa que cuando entra un agente biológico, en nuestro caso la levadura, va a transformar una cosa en otra. Por ejemplo, va a poder transformar el gelianol, el citronenol, o puede también dividir los glucósidos, que es un terpeno más una glucosa, en un proceso que se llama hidrólisis, lo que va a hacer la levadura o ciertas enzimas que tiene la levadura y nuestro medio va a hacer que se separen. Y no va a dar, el hecho que se separen quiere decir que algo que era inocuo, que estaba armado así para que no se sienta, al dividirlo va a explotar en sabores y aromas agradables en nuestra cerveza. Bueno, después tenemos la parte de componentes azufrados, que son partes, la mayoría son feas, que son sabores a pis, a zorrino, que son feas y no, una Heineken tiene un sabor a zorrinado que está bueno, o sea, es medio buscado, pero comúnmente en una cerveza nuestra, una cerveza artesanal, no está bueno, no está buscado. Pero también están los tioles, y los tioles se descubrieron hace muy poco, que todavía está desarrollando, que dice que si bien tiene una tasa de porcentaje muy, muy baja, creo que habla de la centésima, 0,01 sería la décima, que son muy interesantes en sabores frutados. Y la idea está en explotar eso como para que se pueda sentir en nuestra cerveza. ¿Por qué hablé tanto ahora de todo este quilombo de los aceites esenciales, de hidrocarburos, terpenos oxigenados? Porque ahora cuando empecemos a usarlos en la parte de dry hop, vamos a intentar sacarle toda la magia. Todo se radica en estos fucking aceites esenciales, de la parte más rica y más agradable del lúpulo, que es la que queremos utilizar nosotros. Bueno, dry hopping. Dry hopping es agregado en seco, saltos en seco cuando te lo traduce en Google. Quiere decir que se pone el lúpulo ya cuando está la cerveza enfriada en nuestro tanque de fermentación, en nuestro spalking, en nuestro cilindro cónico inoxidable de 4.000 litros, lo que tengamos. ¿Cuándo agregarlo? Distintas etapas. Cuando hablamos de biotransformación, que dijimos que es cuando el lúpulo o los aceites o la parte del lúpulo que tengamos interactúe con la levadura, conviene agregarlo al inicio o a las 24 o 48 horas, cuando la levadura esté activa, para que de esa manera se produzcan las transformaciones. Pero ¿qué pasa? Hay que tener en cuenta de que una fermentación vigorosa va a hacer que los componentes aromáticos que yo pueda tener, que yo extraje adecuadamente, se me vaporicen por acción propia de la fermentación. Se peguen a una molécula de CO2 y se me vayan. Puede pasar, nos va a pasar. La temperatura también es muy importante. Por eso también están las levaduras Kveik que trabajan a altas temperaturas, una temperatura de 35 grados, va a hacer que los aceites se disuelvan de una manera distinta
a los que se van a disolver a 14 grados o a 22 grados o a lo que sea. Después, que la primera técnica de lupulado, dry hop, a 24-48 horas, fermentación muy vigorosa. Lo bueno que vamos a tener es que no va a aportar oxidación, o sea, porque todo el oxígeno que va a estar metido en un pellet, al meterlo en una fermentación vigorosa, va a hacer que se evapore o que lo consuma la levadura. Cuanto más nos alejamos de la etapa de fermentación, cuanto más nos acercamos a que se detenga la fermentación, todos los dry hop que pongamos, vamos a incorporar oxígeno. Y el oxígeno, acuérdense que es una de las variables que tenemos que controlar, que es muy importante porque es un veneno absoluto para nuestro lúpulo. Y para la cerveza en general. Ustedes saben que únicamente la cerveza o el proceso de cerveza va a necesitar oxígeno al momento de inocular la levadura. Después nada más. En toda parte del proceso que se incorpora oxígeno es un veneno. O sea, tenemos que asegurarnos, por más maniáticos enfermos que nos parecemos que somos, tenemos que hacer lo imposible para evitar incorporar oxígeno y siempre usando barridos de CO2 y demás. Cuando se incorpora la levadura, oxígeno y después tratar de evitarlo. Hay distintos dispositivos para agregar a dry hop, que son unas válvulas que se mete el lúpulo, se cierra de arriba, se le hace un barrido de CO2 y después se abre para que caiga. Otras que son el slurry, que se meten en un tanque o una jarrita, se le agrega agua desoxigenada, de esa manera se revuelve como para que salgan las burbujitas de oxígeno y de aire que pueda tener contenido y después de ahí meterlas en el tanque. Cuando uno va a madurar la cerveza, cuando se enfría, el líquido se comprime y absorbe aire, por más que sea un tanque presurizado, o un sparkling, o un tanque de Infinity, son permeables y va a hacer que cierta cantidad de oxígeno penetre. Entonces, tenemos que siempre tratar de tener una valvulita con un poquito de lúpulo, algo medio hermético, como que agregarle CO2 para hacer pequeños barridos en toda parte del proceso. Me estoy yendo a la mierda. Bueno, seguimos con el dry hop. Dry hop. 24-48 horas, un dry hop para una... Sí, coche, te iba a hacer tu caso. Gracias. Para una biotransformación. Luego vamos a utilizar las partes del lúpulo, las partes de adiciones donde más potencial de aroma voy a tener. Una vez que no hay una fermentación vigorosa, pasadas las 96 horas, o sea, después del cuarto o quinto día, que todavía tenemos un par de puntitos de densidad que la levadura se tiene que terminar de comer, ahí es donde podemos hacer una buena edición de lúpulo. Yo lo que recomiendo es hacer, o lo que yo hago es hacer dos adiciones. Una de un 20% del lúpulo, o sea, yo voy a poner 10 gramos litro, le pongo 2 gramos por litro a las 24 horas. Que ese lúpulo empiece a interactuar con la levadura, me produzca una biotransformación, extraigo ciertos componentes de aromáticos y sabor de los aceites esenciales, y después, entre 6 a 8 gramos de litro, que ya es una cantidad límite, meterlos al quinto día, cuando ya la fermentación ya está casi deteniéndose. Ojo, porque cuando todavía tenemos cierta actividad, cuando metemos el lúpulo me produce un famoso volcán que podemos perder mucha cantidad de birra y mucha cantidad de lúpulo, que no está bueno. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también, del momento que se agrega. Y después, podemos agregar lúpulos en la parte ya fría, en la parte de maduración. Yo no lo recomiendo, a mí no me gusta cómo queda, me da las veces que probé, gusto herbal, no se extrae un buen potencial de aroma. En lo personal, no me gusta y no lo recomiendo. He probado birras muy prolijas, de muy buenas cervecerías, con agregado de lúpulo en frío, y yo le siento ese gusto herbal que me rompe las bolas. Entonces, prefiero tener un potencial de extracción de aceites más en caliente, serían 22 grados, 20 grados, que agregado en frío. Una buena etapa para agregar un buen dry hop es en el descanso de ese tiro. Cuando uno
que ya fermentaste a una baja temperatura, tenés una cerveza neutra, bien fermentada, y la querés hacer descanso de estilo 22, 24 grados, ahí es donde mayor extracción de aromas copados le vamos a poder extraer al lúpulo. ¿Qué lúpulos? Lúpulos aromáticos. Ahí tenemos que fijarnos en las tablas, donde vamos a tener la descripción de aceites, que vamos a tener siempre, en muchos de los casos, la arañita esa que es media chota, y en algunos casos más copados de fabricantes de lúpulo, o sea, cosechadores y peletizadores, que nos van a dar la cantidad de mirceno, de muleno, de farnaceno, y ahí vamos a ver. Pero lo principal es saber que el perfil del lúpulo, si es un lúpulo, tenemos cítricos, a grosso modo, ¿no? Cítricos, resinosos y sabores tropicales. La idea está en blendar los tres para sacar unas cervezas en sabores y aromas balanceados, que no sea solo fruta, que no quede un licuado, que por ahí medio dulzón, que no está bueno. No solamente cítrica, porque venimos allá con el cítrico de Argento de hace 1000 años, y no tan resina que me va a dar un West Coast que ya, viste, un amargor más heavy. Balance, cítrico, tropical y resinoso. Así que bueno, hay muchos lúpulos interesantes. Yo estoy usando mucho Chinook, un lúpulo bastante económico, es uno de los más baratos que estoy consiguiendo, y tiene un perfil más resinoso. Y ahí lo mando con un Mosaic, con un Citra. El Citra me encanta, el Citra me da un cítrico como un tropical, o sea, me da como una ananá. Y combinado con la resina del Chinook, como que. Así que, y bueno, y también eso, invito a ver la cantidad de mililitros cada 100 gramos que tiene el lúpulo. El Mosaic tiene alrededor de 2, el Citra tiene 2,5, el Equinox también tiene 2,5, que es un montón. Y después ya el Cascade tiene 1 mililitro, los lúpulos nobles o lúpulos europeos tienen 0,5, 0,2, 0,8, y nada, eso incide en que no va a haber tanto aroma en la cerveza final porque no tienen mililitros de aceites esenciales. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Lamentablemente, el lúpulo caro, por algo es caro, porque es rico, porque es bueno, o sea, un lúpulo Mosaic es muy versátil y aporta sabores mágicos en la cerveza. La primera vez que probé Mosaic me voló la peluca, porque veníamos probando lúpulos argentos, por ahí un Cascade americano, que estaba buenísimo, y cuando probamos el Mosaic, dije, loco, esto es fruta, cítrico, resina, te da todo en un solo lúpulo. Y también lo mismo, los invito a probar distintas técnicas de dry hop, ya sea en minuto 24 horas de transformación, a las 96 horas cuando hay una actividad, al final de la fermentación o con el descanso de acetilo, que para mí es la mejor parte, y después en frío, y saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, continuamos, vamos a hablar ahora de otras técnicas, para mí son menos interesantes, pero son valederas. Tenemos el Hops Traducer o traductor organoléptico. Una vez fuimos a una reunión de Somos Cerveceros en Antares, Palermo, y Toti de Colegiales se había llevado un componte, cosecharon lúpulo fresco de ahí de la casa de Toti y trajeron un filtro de carbón, digamos, la parte de cartucho, con el lúpulo adentro, con una pescadora media loca, entonces entraba del barril, entraba la birra, pasaba por todo el lúpulo fresco y salía por la canillita. Era un jugo de verde, no sé, era una cosa loca, muy herbal, al principio sería muy picante, tenía muchos polifenoles, el polifenol daba un amargor vegetal que no estaba muy bueno, pero después fue menguando y nada, estaba muy bueno, interesante, muy aromático, muy fresco aromático, y bueno, es algo para tener en cuenta. Obviamente, el lúpulo fresco es muy distinto al lúpulo
flor seco, ¿no? Las flores de lúpulo secas tienen un perfil más agradable porque está la lupulina suelta, dispuesta. El estar fresco, tiene mucha clorofila, bueno, muchos polifenoles, mucha materia vegetal que no es interesante. Yo antes también tenía lúpulos en mi casa y un día coseché todos los lúpulos y se lo metí a un barril. Agarré como lúpulo flota y que se extraía por abajo. Bueno, era muy verde, muy herbal. Me acuerdo que un amigo de mi viejo me dice, esto me hace acordar a cuando cortás el pasto, ¿viste? Y lo tomaba el gordo. era pasto puro. Tenía toda la materia vegetal ahí a flor de birra, pero bueno. Después tenemos Hopstia. Quiero hacer un té de lúpulo. Como le hablamos hoy del deep hopping, es hacer un té con lúpulo. Puede ser un té frío de 6 horas, que demora más o menos la extracción. Se cuela y después se puede meter directamente en un barril o en caliente, mucho menos tiempo, es 1 hora, un té caliente a 70 grados, y se le extrae en cantidad importante de aceite, se cuela y se mete en el barril. Lo probé, no me gustó mucho, no le encontré mucho potencial aromático, porque como que se termina, si es frío no lo extraes, porque aparte vos le metes, yo le hice, ¿no? Con un pH de agua de la red, pH de aproximadamente 7, capaz que fue eso, que por eso no extraje los aceites que yo necesitaba o yo quería, y otra fue a 70 grados, también, como que se evaporó todo durante esa hora y no le extraje. Una parte interesante es el hop keep, meter directamente en un barril lúpulo, puede ser en una media, puede ser en un sencillo, puede ser suelto. Yo lo hacía en mi casa, con Brewer, agarraba y la maduración la hacía en un barril de 50 con lúpulo. Le mandaba 3-4 gramos de lúpulo al barril disuelto y dejaba ahí que como es, bueno, el lúpulo en barril, ahora después ponme la pregunta esa que quiero verla. En el barril, 3-4 gramos al litro, lo dejaba ahí, maduraba la birra, todo, servía, salía chocolate y lúpulo, quietito, ¿no? Te estoy hablando del barril quieto en el fermentador, en la heladera. Cuando empieza a salir bien, ahí ya lo pasaba a un corny. Entonces ustedes saben que en el fondo del barril, como está la pescadora, siempre te va a chupar la parte de adelante, la parte de abajo, pero después si vos lo dejas quieto, todo el lúpulo y toda la parte de levadura, de proteínas y demás queda en el costado, entonces me va a quedar la pescadora en el medio, no me va a extraer todo eso. Pero sí todo el potencial de haber estado sellado al vacío y todo el aroma que tiene ahí se concentró. Y ahí pasa un corny y después lo tomaba en forma muy feliz, una cerveza cristalina y muy aromática. Así que muy contento con esa técnica. Que no la encontré por ningún lado, entonces yo le puse hops cake, qué sé yo, capaz que es un invento cervecero ese, para tener en cuenta y para registrarlo. Así que, bueno, nada, ya creo que hablé todo, hablé sobre las 10 técnicas, 11 técnicas en realidad de lupulado que yo conozco, espero que les haya servido, y les voy a contar una pequeña receta o unas pequeñas tips que el otro día hablaba con uno de los chicos y estaba interesado. Por ejemplo, es las Nenipa. A ver. Esta es una Nenipa, una New England IPA. Acá está, New England IPA, que es una cerveza turbia, una cerveza que tiene mucha. Este puede ser que esté oxidada porque me parece que es de la tanta. Así que ya vamos a dar cuenta con el color. Es un color que medio café con leche, un color amarillo brillante, no vamos a dar cuenta. Vasito cervecero, para los venenos surbes, siempre tiene que estar. No, está hermoso esto. No tiene color musky. Bueno, esta cerveza tiene avena, trigo,
levadura Kveik. Levadura Kveik y lúpulo 100% Mosaic. Es una cerveza dulce, las New England IPA, las NEIPA, porque el estilo es así. Tiene que tener, es una cerveza que el lúpulo tiene que tener aroma en sabor, pero no tiene que ser amarga. Tiene que ser una cerveza más bien tirando a dulzona, con cuerpo, media lechosa, como un Hades, un jugo de lúpulo, se la denomina. Y entonces, cuando hacemos este tipo de cervezas, tenemos que hacerla como una cerveza maltosa. O sea, es una cerveza basada en los cloruros, yo no hablé de agua, pero bueno, nada, no vamos a la mierda, sino basada en los cloruros, para que el perfil sea dulzón, favoreciendo las alfamilasas, o sea, el pH alto, y cuando yo tengo la cerveza hirviéndose, el mosto hirviéndose, tengo que procurar que no coagulen las proteínas, que me queden hasta el final para que me den el aspecto este lechoso. Entonces, se hierve con un pH alto, estamos hablando de 5, 5, 5, 6, que no es un buen pH para cuando yo le agrego el lúpulo. O sea, en esta cerveza el grupo se lo agrego en hop stand. Entonces, ¿qué hago? La mantengo todo el proceso con un pH alto, de 5, 5 a 5, 6, o incluso de más, 5, 8, para procurar que no coagulen las proteínas, que no se me rompan todas las proteínas en la olla arbórea para que después vaya al fondo. Pero al momento de que yo le quiero meter el lúpulo, ahí le agrego ácido cítrico o fosfórico, bajo el pH a 5,2, le agrego el lúpulo bajo hop stand, y de esa manera voy a extraer todo el potencial rico del lúpulo con un pH adecuado, sin que me coagule las proteínas y manteniendo una cerveza con mucha carga de azúcares no fermentables, para que me queden con un cuerpo y un sabor dulce residual en esta cerveza. Salvo Dios. Sergio, sí, Juicy, le he hecho, sí, perdón. Bueno. Queda mal, pero bueno. No hay que tenerle miedo. Parece un Hades. Un Hades. Acá en la cámara se ve bastante oscurita, pero no, está bien amarilla, está rica esta. El otro día tuvo un par de botellas que estaban medias amarronadas, no estaban buenas, pero bueno, nada, hablando de la oxidación, lo que les contaba, tenemos que tener en cuenta que el oxígeno es un veneno total para nuestra cerveza. En mi caso tuve varias, como decía, en 17 años de hacer birra tuve muchas etapas de hacer cagadas, y me ha pasado con unas cervezas con mucha carga de lúpulo, dobles IPAs, NEIPAs, IPAs, que uno le mete mucha guita, mucho tiempo, y cuando lo bajas a barril está genial y al otro día ya está detonada de oxidación. ¿Cómo puede ser? Una es productos de limpieza. Yo estoy usando ahora Oxisan, o que sería como el Star San, digamos, argento, que es un limpiador a base de ácido fosfórico, grado alimenticio, que no tiene componentes de oxígeno. El peracético tiene oxígeno, entonces si uno no lo escurre bien o hace las cosas mal, pueden quedar en la cerveza y te va a terminar oxidando. El barrido de CO2 del barril es importante, muy importante. Y hubo casos en que no me funcionó correctamente y se me oxidó la cerveza. Entonces, lo que hice en ocasiones fue, para ya podrido de oxidación, llenaba el barril con agua caliente y lo empujaba con CO2 hacia el otro barril. Así hablando de 10 barriles, ¿no? Pasando de uno a otro para desplazar el agua caliente con CO2. De esa manera me aseguraba de que no tenga ninguna parte de oxígeno en el barril. Bueno, después por suerte
buscando otras técnicas ya no hago más eso, hago doble barrido sí, y con el producto de limpieza de Starzan logré evitar oxidaciones, pero es un tema a tener muy en cuenta porque te mata una birra que vos invertiste 10, 15 gramos de lúpulo, y es mucha guita, y bueno, nada, se termina detonando. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier consulta, estoy dispuesto a responder. El lúpulo 5 es un excelente lúpulo. Para mí hay una delantera ahí de selección de lúpulos que no falla, que es Citra, Simcoe y Mosaic. Son los 3 lúpulos más ricos y más caros. Bueno, sacando los neozelandeses, los australianos como el Galaxy, o el Big Secret, o el ELA, y los más caros son estos 3. Rondan más o menos 7 lucas el kilo, en un paquete de 5, y igualmente el Chinook yo lo estoy consiguiendo menos de 4 lucas y es excelente también. No me da el perfil de las frutas que le dan estos 3 lúpulos, pero sí, al 5 lo llevo en el corazón, lo uso siempre que puedo. Ahora estoy más que nada con Citra, Mosaic, Chinook, Centennial, pero y el Cascade sí, Cascade es genial. Y ahora estaba volviendo a empezar a usar un poco de Victoria para las Golden, que le queda muy bien. Lúpulo sutil, argento, está muy, muy piola. Pintura madre con lúpulo fresco, la agregué en maduración, busqué y no encontré nada de eso. Sí, las tinturas, como también los aceites canábicos, extraen mucha clorofila, o sea, por lo que yo tengo entendido, por lo menos el de cannabis. Y no es bueno, no está bueno en la cerveza, en un consumible líquido, la tintura, perdón, la clorofila no es agradable en boca. Es como agregar, como decís vos, el lúpulo fresco, súper concentrado. Por ahí lo que sí estaría bueno poder extraer terpenos, que había un proyecto ahí no me acuerdo cómo se llamaba, lúpulo al palo, eso, que supuestamente extraían los terpenos, pero yo lo probé y era como muy artificial, no era algo natural, algo agradable como extraíamos en un dry hop. La verdad que no estaba muy, muy bueno. Así que de esa manera debe ser algo así eso. La tintura, no sé, no conozco, puede ser que esté bueno. Lúpulo freezer cerrado al vacío, si es posible con un barrido de CO2. Abrís la bolsa, sacás el lúpulo que tenés que tener y agarrás y le metés un chorrito de CO2 que se infla la bolsa, la aplastás y la envolvés de vuelta con film, con cinta y al freezer, o en frascos. Pero es muy importante que no entre oxígeno en ninguna parte del proceso del lúpulo, porque te termina oxidando los aceites, se vaporizan, y después no puedes aprovechar y después te da el gusto rancio a queso y todo eso que estábamos comentando. Bueno, se cuelga el vivo, qué macana. No puedo hacer nada. Pagué Fivertel, me anda todo. Tengo acá, yo me veo bien, no bien, me veo hecho mierda, pero me veo de corrido, me escucho de corrido. Y acá tengo una pantallita de testigo acá abajo, tiki tiki tiki, que me dice, que me muestra cómo me estoy viendo, que está todo bien. Así que bueno, esperemos que cuando se suba al canal de YouTube se vea bien. Hay un ruido a respiración. ¿Sabes qué? El problema que tenemos también es la plataforma, que a veces tiene bajadas y subidas, y por ahí
se puede llegar a cortar. Algunos dicen que está bien, otros que se va cortando, pero venimos bien. Bueno, Te tiro una pregunta más. sí, dale. Cascade, ¿dónde preferís agregarlo y cuánta cantidad? El cascade es una masa, es un lúpulo, cascade americano estamos hablando, o cascade argento. El cascade americano es un lúpulo hermoso, muy versátil. Marcel, silenciate porque te escucho los ruidos tuyos. Es un lúpulo muy versátil y se puede usar mucho en amargor, como en la parte aromática y la parte de sabor. Es un lúpulo que yo no hablé hoy de eso, pero tiene muy buen balance entre alfa ácidos y beta ácidos. Los alfa ácidos son la parte de amargor y la parte que vamos a utilizar mayormente en nuestra cerveza. Y los beta ácidos aportan un amargor y es un amargor que se perdura mucho más en el tiempo. Si uno hace una cerveza de guarda, Barley Wine, Imperial Stout, Old Ale o lo que sea, que el lúpulo en sí no es la estrella de esa cerveza. Pero una Barley Wine, que arrancamos con una densidad de 1100 y va a terminar en 1030 o 1020, y que el lúpulo después se me vaya muy abajo, que no me aporte amargor, me va a quedar algo muy dulce. Entonces, en ese tipo de cervezas tenemos que apuntar a una cantidad de lúpulo, perdón, a un lúpulo que tenga buena cantidad de beta ácidos, en una relación de 1 a 1, para que el amargor que me aporte me perdure mucho más en el tiempo que un lúpulo que tenga solamente alfa ácidos y no beta. El Cascade, por ejemplo, tiene una relación de 1 a 1, tiene más o menos 6 alfa ácidos y 6 beta ácidos. Y está bueno para ese tipo de cerveza. ¿Cuánta cantidad? Y una hipargenta con lúpulo Cascade argentino, más o menos 10 gramos litros en total. Se puede agregarle 1 gramo litro en hervor, 3 o 4 gramos litros en hopstand y el resto, que si no vamos a dar cuenta, creo que alrededor de 6 o 7 en dry hop. Y de esa manera extraes todo el potencial aromático y de sabor del Cascade, que es un lúpulo súper noble. Es muy distinto el Cascade argento del Cascade americano, pero está buenísimo. ¿Por qué en el flavor hop se pone un 20% y no todo el lúpulo, ya que tiene tantos beneficios? La verdad, no sé. No sé, pero puede ser, lo que entiendo yo, es que no entren en el cálculo. Al yo meterle el 100% en el flavor hop, desde que empieza a romper hervor hasta que hierve y demás, por ahí esos 60 minutos se me van a 90 o a 100 y extraigo mucho más cantidad de alfa-ácidos de lo que yo quiero. Entonces, por eso es un 20%, es una pequeña cantidad y no me va a variar tanto el cálculo que yo quiero hacer. Entonces, para mí es por eso. Yo le hago el 20% y cuando rompe el hervor le agrego el lúpulo del minuto 60, que es el culo. Entonces, de esa manera, puedo tener una certeza o un acercamiento más preciso de la cantidad de IBUs que va a tener mi cerveza final. Teniendo en cuenta la alta probabilidad de oxidación para sabor, ¿un buen hop stand no es superior a un dry hop? No. El hop stand, por más que yo le ponga 45 gramos por litro, me va a aportar muy poca cantidad de aroma, pero muy poca, casi, no te digo nula, pero ahí. En hop stand, por más baja temperatura que lo hagas, que sea 75 grados, hay aceites que son muy volátiles. Entonces se me van a evaporar, por más que esté tapado, por más que esté hermético, se evapora, se va del líquido, se quiere ir del líquido y no me va a quedar. Y cuando va a fermentar, también la acción de la levadura, una fermentación vigorosa, va a hacer que el CO2 desplace al aroma del perfil de aceites esenciales de la cerveza y no me va a quedar.
Entonces, no hay nada que reemplace a un buen dry hop. Nada. Lamentablemente tenemos que lidiar con eso. Y para que tener la menor cantidad de oxidación posible es meterlo cuando la levadura esté activa. O sea, que el oxígeno que yo meto, que se lo coma la leva. O sea, la leva, cuando hay oxígeno, lo va a utilizar. Y yo lo meto cuando ya terminó la fermentación, que no hay nada de actividad en airlock, el lúpulo que meto ahí, con oxígeno, va a ser oxidación porque no hay levadura en suspensión que me lo limpie, me lo extraiga. El Flavor Hop se pone 20% para buscar balance, sabor y aroma. Hay un cervecero español que le pone 100% y le queda bien. Bien, Javi. Javier Dugo, Javi, genio. Es mucho vos. Sí, puede ser, pero a lo que voy es que no se va. Uno no sabe cuánto tarda en romper hervor y hervir, pero es mucho tiempo. Entonces, por ahí, ya después de más de 90 minutos de que el lúpulo esté en contacto con el mosto, ya extraes por ahí harsha, astringencia y otros factores más que no están buenos. Después, por ahí, cuando agregarle una pequeña porción para aportarle los aminoácidos y la parte de taninos para la oxidación, evitar la oxidación, cuando rompe hervor, le metes lo que vos querés y ahí podés calcularlo. Yo voy a eso. Pero bueno, nada, banco al español también, si le sirve. Sergio Silverman, estuve leyendo el libro de Scott Janis que prefiere los lúpulos oxidados para dry hop porque acentúa algunos aceites y favorece el aroma. Sí, eso lo había escuchado. La verdad que nada, no. Lúpulos oxidados para lupulera. Mira, bueno, no sé. A mí no me parece bien. Por ahí estaba refiriendo a los hidrocarburos oxigenados, que son las partes de los terpenoides, no en sí a la oxidación. Pero bueno, como dice Javier Du, capaz que son oxidaciones controladas, no sé. El oxígeno, todos los cerveceros que hablás, que saben, ¿no? O sea, los cerveceros que saben, te dicen, yo abro una bolsa y la uso toda. O sea, no quiero abrir una bolsa de lúpulo y guardarla para dentro de 2 semanas usarla en otra cocción. Yo la abro, los 5 kilos, los 10, los 20, y los quiero usar porque ves todo el potencial de aroma, de sabor, y yo la dejo en una bolsa abierta, por más que esté bien cerrada, se me va a oxidar. O sea, para mí es una burrada lo que dice Scott. Hicieron bien en subversarle el libro, porque no está bueno eso. ¡Salud! ¡Turbese! Bueno, ¿hay más preguntas? No, hasta ahora no. Todo, ¿cómo viene? No te escucho un carajo. ¿Todo bien? Dale, ya estoy camorra, ¿eh? Sí, ahí estoy. No, estaba tratando de controlar, no intervenir porque teníamos un problemita de conexión, pero todo tranqui. Mira, hasta ahora no hay ninguna pregunta. Te están buscando un poquito de camorra, pero no. Pero, Mandalo, después lo leo igual. Che, escuchame una cosa. Estamos hace 1 hora y media, así que si te parece, querés ir cerrando con algo, porque hasta ahora no hay ninguna pregunta y lo cerramos con lo que quieras. Perfecto. Bueno, básicamente agradecerte a vos y a todos los cerveceros por la idea tuya, está genial. Banquémosla, sigámosla. Se vienen charlas muy interesantes de gente que sabe mucho de verdad. Tenemos a Brunito, un argentino haciendo birra en Estados Unidos, que nos va a dar una buena charla. ¿Está confirmada eso ya, Marce? ¿La charla de Bruno? ¿O todavía no confirmó el día? Está en eso. Estamos viendo a ver la cuestión de cómo es la prima que le tenemos que pagar. Estamos viéndolo a nuestro Ricardo Ford en Miami. Bien. Lo estamos charlando, creemos que puede llegar a salir el miércoles que viene, pero todavía no lo confirmamos.
Bueno, y nada, básicamente hablar del potencial cervecero, o sea, cada uno de nosotros, por suerte, tenemos gente, digamos, con muchas inquietudes, ávidas de aprender, de entender. Eh, Estamos siempre abiertos a cualquier charla, cualquiera que quiera coparse a dar una charla también está invitado. Siempre nos gusta aprender, escuchar experiencias. Vamos a hablar de todas las técnicas que puede haber: lupulado, levadura, malta, ya hablamos de procesos. Vamos a hablar de recetas. Hay muchos cerveceros que tienen unas muy ricas cervezas. Tenemos un cervecero que está camino a ser cervecero del año, el Pepu, un grosso, es nuestra esperanza cervecera, así que también estamos esperando que pueda dar una charlita a él. Y bueno, gracias a todos por estar. Sepan que Cerveceros es una comunidad abierta a todo el mundo. Cuando hagamos juntadas, cocciones, cuando vuelva toda la normalidad, los esperamos, nos encanta. Se viene la Copa Cervecera, tenemos que hacerla este año. El año pasado no la hicimos por la pandemia. La primera, metimos 2.000 personas de una universidad, 2.000 borrachos a buscar cervezas por un alimento, y la gente de la universidad se asustó mucho, pero estuvo genial, obviamente, siempre todo con amor y paz y solidaridad, no pasó nada. Después la segunda la hicimos en Schuller, en San Vicente, con la Stein, como hacemos todos los años. Vinieron aproximadamente 300 cerveceros de todo el país, trajimos gente de Córdoba, bueno, de Riana, los Panza Verde, venían todos de Vicente López, de todos lados, la verdad, de Mar del Plata, una locura hermosa. Y nos gusta eso, nos gusta juntarnos para tomar una birra, para pasarla bien, para morfar un buen asado. Y bueno, esperemos que dentro de poco podamos volver a la normalidad y a las tertulias cerveceras que tan bien nos hacen y nos alegran el alma, y tomando birra, obviamente. Bárbaro, Foca, te agradecemos a vos por tu tiempo, saludos a todos. Ahí Jody está diciendo algunas cosas, que quiere un cierre y demás, pero bueno, ahora lo hacemos, así que bueno, nos estaremos preparando para lo que será el miércoles de la semana que viene, a ver quién se copa también para dar una pequeña charlita y para darle continuidad a esto que está re piola. Estamos, esto ya es muy organizado, esto ya no parece Cerveceros. así que, Bueno, bueno. Tengo para seguir de abajo. Tanto hablar me quedó una American IPA, una Marihuana IPA y una Ricky doble IPA. Así que ahora tengo para. Hoy puedo camorra, salgo por la calle hoy. Chau, toque de queda, salgo a buscar trapito para la piña. Así que bueno. Decirle a Javi que en cualquier momento ya volvemos a ir a Duna. Dale. Vamos, Listo, Foca. Cortamos. Saludos a todos y a todas. Vamos, Surbe. Dale.